bienvenidas a Mujeres de Excelencia. Nuevamente, este es el cuarto episodio. ¡Oh, wow! Wow. Hasta se me olvidó cuál Blooper. estamos. ¡Ay, santo! Ups. El cuarto episodio. Amén. Espero que tenga que... Hasta aquí está. Es que se va. Se va de de vacaciones. vacaciones. ¿Verdad? Está Ready ida. to go, Ella ready ya to está go. montada en el barco. Es que el avión. Oh my God. Tengo tantas cosas en la cabeza que ya no sé dónde estoy parada. Pero aquí estoy, contenta con estar con ustedes. Aquí estamos. Hola. Bendiciones. Las que no nos conocen o lo están escuchando por primera vez, mi nombre es Francesca. Yo estoy aquí con mi hermana Xiomara y con mi mamá, la pastora Emily. Somos parte de Jesucristo es la Roca. Somos el ministerio de las mujeres, Mujeres de Excelencia. Y estamos aquí haciendo este podcast porque el Señor nos puso en el corazón, a mí y a mi hermana. Tenemos buenas conversaciones con mi mamá y dijimos, wow, otras mujeres también se pueden beneficiar de estas conversaciones porque son tan buenísimas. Amen. So vamos a hablar un poco de la fe, de la familia y del matrimonio. Y vamos a traer nuestros testimonios para que vea que como el Señor usó esos momentos para enseñarnos y edificarnos y traernos más en su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, Amén. Señor. So, hoy estamos aquí. Amén. Otra semana más. Estamos hoy. Tengo un poquito, me puse a buscar de lo que vamos a hablar del tema de hoy, porque vamos a hablar de la identidad de hijo. Amén. Amén. So, tengo un tema buenísimo. So, estoy aquí un poco preparada y vamos a ver cómo sucede esto. Ajá. Sí. Pastora. Hay una, Mamá, ¿qué tú quieres que decirle aquí? Bueno, eso es un problema que hoy hay en la sociedad que vivimos hoy en día, Yeah. que hay una falta de identidad. Muchas personas tienen falta de Oh, identidad. sí. No sabe quiénes son. Amén. Yeah. Hay falta de identidad como padre en lo natural y hay falta de identidad como hijo espiritual. Yeah. Wow. Hay mucha falta de identidad y por eso es que muchas personas quieren imitar a otros, se meten en asuntos como se asocian con otras personas que no le ayudan para su beneficio porque realmente no saben quiénes son. Yeah. Eso es un problema verdaderamente grande que tenemos hoy. Me podría decir que si era como, vamos a decir, un 70% de la sociedad hoy en día tiene falta de identidad. Oh, yeah. Sí, claro que sí. Y la falta de identidad puede derribar en muchas otras cosas, como lo que estamos viendo con las mujeres que tienen bajo estima, Sí, Yeah. las mujeres falta. que no se valoran, Sí, señor. o puede llegar hasta lo que la estamos experimentando en la sociedad de la homosexualidad. Eso puede llegar a ese nivel de falta de identidad, de no saber quién tú eres en Cristo. Cuando una persona tiene falta de identidad es que no conoce a Dios, Yeah. Yeah. no sabe quién es Dios. Yeah. Eso es falta de identidad, Yeah. porque no saben de dónde realmente quién los creó. Amén. Está tremendo, ¿verdad? Que sí, la falta de identidad. Así que la identidad es de un individuo que le da el Padre, y la identidad espiritual la da nuestro Padre Celestial. Esa identidad es tan importante como la primera, que es Jesucristo. Eso fue lo que le pasó al mismo Jesús. Cuando Jesús vino aquí a la tierra y fue llevado al desierto, ¿qué fue lo que le pasó? El enemigo quiso tentar a Jesús y decirle, como dice aquí en Mateos 4:3, le igual es rapidito, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios. ¿Qué le está diciendo? Si tú estás seguro de que tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque solo a tu Dios adorará, porque escrito está. Apártate de mí, Satanás. Yeah.
escrito está, que solo tú adorarás a tu Dios. Wow. So que Jesús sabía que sí Él era el Hijo de Dios Yeah. y que Él no necesitaba que Satanás viniera a recordárselo. Yeah. Amén. Amen. Así que cuando la persona no tiene identidad, es fácil ser engañado. Oh, yeah. Es fácil caer en la tentación, caer con las malas personas, caer en la baja autoestima, como estaba diciendo mi hija Xiomara, caer en un yugo, caer en la esclavitud. Wow. Yeah. Yeah. Si seguimos hablando, realmente la falta de identidad va bastante adentro. Profundo. Es un Yes. tema bastante fuerte, sí. Sí. Pero eso es lo que está tristemente sucediendo el día de hoy. Porque hay muchas personas que se criaron con mamá solamente. Y la mamá no puede dar la identidad del padre. Come on. Wow. Yeah. La mamá no puede darle esa identidad, Yes. por más que la mamá quiera y sea una buenísima mamá. Y hay mamás que hay que darle 10 aplausos, Yes. porque Amen. son unas mamás luchadoras, porque son unas mamás que han dado todo. Pero realmente quien le da la identidad a un hijo se llama el padre. Por eso que tenemos que orar para que se levanten esos sacerdotes del hogar, para que Wow, tomen yes. ese lugar, para que sean esos padres ejemplares, para estos hijos que se levanten, ¿verdad? Porque si tú eres un buen padre y tú imitas ese papá bien aquí en la tierra, los hijos van a poder comprender y entender el Padre Celestial. Amén. Wow. Por eso es que el enemigo ataca tanto a la familia. Sí. Porque no quiere que los hijos tengan a su padre. Porque si no tienen a su padre, no se sienten valorados. Sí, no. No se sienten Y que tienen esa herencia, como dice la palabra, que Sí. somos herederos y coherederos con Cristo. Amén. Pero Sí. un padre paternal, o sea, aquí en la tierra, naturalmente hablando, no te da ese valor, no te da como una mujer, como una niña, ese amor que nosotros necesitamos cuando somos niñas. Y de eso es lo que yo le estaba hablando a mi hija, a su Hailey, que un papá o el papá de ella es el que le da el valor a ella, que le va a enseñar que ella es amada. Amén, así mismo, Wow. porque ese es el papá, ese es el papel Yeah. del papá realmente, sentirse seguros y amados a sus hijos. Ese es el verdadero el rol. Pero que tiene déjame su corregirme papá. porque también le dije que sobre todo, aunque ella no se siente valorada por su padre celestial es el que la ama, Amén. ¿verdad? Yo Amén. iba a traer esa parte. Le iba a decirle a estas mamás Espérate, que déjame hay que darle corregirme. aplausos porque han sido mamás solas, como mi hija Xiomara, que fue mamá sola por una temporada. Amén, aunque tenía a su papá, estaba separado de su papá, la niña no vivía con él diario. Ella fue mamá y papá para su, ha sido mamá y papá para su Hailey. Hay que quitarse el sombrero, como uno dice, y darle un aplauso a esas mujeres que han sido Yes, valientes. amen. Amén. Pero cuando esa mujer se mete con Dios y lleva a sus hijos a Dios y le dice, maybe tu papá ahora no esté. Él no sea esa figura paternal en la casa, pero yo tengo un padre de los padres, al Amén. padre que se llama Abba Padre, ese que te da afirmación, ese padre que te quiere sobre todas las cosas, que dice la palabra que mi padre y mi madre me dejare, con todo eso Jehová me recogerá. Ese es el papá que nosotros las mujeres le podemos dar a nuestros hijos cuando los padres paternales no siguen su rol. Ya. Wow. Yo creo que todos podemos hablar un poco de nuestros testimonios en referencia a nosotras que hemos pasado Sí. por tantas circunstancias y tantos problemas con nuestros papás naturales. Y no que sean papás malos o que No. o que nos han fallado, ¿verdad? No significa eso necesariamente, porque hay hombres que no necesariamente tuvieron esta figura paternal tampoco y no saben cómo ser papá, Eso genuinamente. lo que Eso, aquí no estamos hablando de mujer solamente, aquí estamos hablando de hombres y mujeres. Yeah. Aquí estamos hablando de que todos necesitamos un padre. Todos necesitamos Yeah. un padre, terrenal y espiritual. Wow. Wow. Eso es verdad. Amén. Así que antes de llegar a ser creyentes, éramos la creación de Dios, pero después de conocer a Jesús, vivimos como hijas e hijos de Dios. Lo importante es llevar a nuestros hijos a conocer a Jesús. Yeah. Si no tienen ese papá, llévalos. Llévalos Yeah. a conocer a Jesús. Amen. Porque es muy importante que ellos conozcan a Jesús. Amén. Yeah.
Yo en lo personal tuve un problema en esta área, right? Tengo un testimonio de lo que el Señor hizo en mi vida en esta área, porque yo tuve dos papás. Tuve a mi papá biológico y a mi papá que me crió. Y ninguno de los dos me dieron esa seguridad o esa valor que yo necesitaba como una niña. Y cuando una niña no recibe ese valor de papá, que papá le da, busca ese valor en otras cosas. Y ese bajo estima o ese amor que yo buscaba era por falta de identidad, que yo era una hija de Dios, aunque yo sí creía, aunque yo sí decía que sí hay un Dios y yo sé que ese Dios se llama Jesucristo y yo tenía eso presente de que sí era Dios y lo creía con todo mi corazón, pero yo no tenía esa identidad de hija. Yo no tenía de esa identidad de que Él sí me amaba y que Él me perdonaba todos mis pecados si yo tan solo me rindiera mi vida a Él. Yo no tenía esa certeza en mi corazón hasta que un día llegué a una iglesia que no era la mía, que ellos sí, aunque yo no conocía a nadie, el Señor me confirmó a través de una persona que yo sí era una hija de Dios. Y después de ese día mi vida cambió, porque ahí fue donde yo recibí mi identidad de hija, que Él sí me ama. Amen. Y Él sí es mi Padre y Él nunca me va a abandonar a pesar de todas las cosas que yo estaba pasando en ese momento. Y yo creo que cada persona que después que reciba esa identidad de hijo va a cambiar tu vida para siempre. Oh, yeah. Amén. Porque ahí nosotros podemos poner, ahí tenemos la confianza en Dios, que Él tiene los planes para nuestra vida cuando tenemos la identidad, ¿verdad? Amén. Ahí podemos, como un niño, cuando se cría con un papá que es sacerdote de su casa, amén, y con una mamá, amén, se va a criar a sí mismo. El Señor va a confiar en su papá. Ese niño va a confiar en ellos, ¿verdad? Y va a tener identidad. Pues así mismo somos con Cristo. Yeah. Sí. Vamos a tener esa identidad con Dios, sí. Amén, que somos hijos. Porque vamos a poder dejar que Él los guíe en nuestras vidas. Sí, porque es como decir que tú puedes estar seguro o confiado de que tú tienes un papá. Y como dijo la pastora, aunque tu padre y tu madre te dejaren, aunque todo el mundo te va a dejar, Cristo, tu papá, tu Abba Padre, nunca te va a dejar. Y esa certeza de saber eso te da como que un alivio de ese yugo, ese burden que tú tienes encima. Amén. Y eso fue lo que pasó conmigo, que el burden que yo cargaba de esa estima baja, de ese sentido de no sentirme valorada por nadie, por nada de lo que yo hacía, el que sí me valoró, aunque nadie más lo hizo para mí, fue Cristo. Amén, amén, wow. Así mismo, Porque dice aquí en Juan 1:12, dice, mas todos los que reciben a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Tenemos que recibirlo. Lo que pasó con Xiomara es que ella recibió ese amor de Cristo. Amen. Porque ella estaba buscando ese vacío que ella tenía con otras cosas. Y aunque mamá le hablaba. Yo nunca dije que tú no me hablabas. Eso yo no lo dije. Disclaimer. Disclaimer. Aunque mamá le hablaba y le decía, Xiomara, tú eres una princesa de Dios. Xiomara, tú no tienes que buscar llenar ese vacío tuyo con otras cosas. Si Dios es el único que puede llenar ese vacío. Porque Él es nuestro Señor y Salvador. Pero me alegro mucho que aunque fue y vino esta persona allá donde fue y le dieron esa palabra cambió su vida. Yeah. Amen. Porque como estamos diciendo, I love you, mami. Pero desafortunadamente el valor viene por un padre. Por eso es que Dios creó al hombre y la mujer. Cada uno tiene su función. Yes. Amen. Por eso es importante que un hijo se críe en
con un papá y con una mamá. Porque cada uno trae algo para ese hijo. La mamá trae ese amor. Esa maternidad. Esa maternidad que necesita. Y papá trae Sí. esa identidad. Esa que necesita. seguridad. Yes. Eso es lo importante. Sí, Amén. esa confianza. So, Pero hay que esos criar son- esos hijos para que sean hombres y sacerdotes de sus casas. Yes. Amén. Amen. Que Para que- levanten esos hogares firmes en Para el que levanten, Señor. para que esos, cuando críen a sus hijos, los críen con esa seguridad, con esa identidad, con ese Sí, amor, con esa con maternidad. esos valores importantes Yes. en la vida. Y tú vas a ver como de una ciudad a una nación, al mundo entero, va a cambiar todo. Pero eso es, Amén. por eso es una de las schemes o de los ataques del enemigo, sacar el papá de su hogar. No yeah. tan solo sacarlo por razones aquí, pero sacarlo a tener un hogar con 2 papás o 2 mamás. Eso no es bíblico. Eso es algo que puede causar Daño. Problemas Daño. y daños. en Claro. una Niño. vida de Claro. un niño, problemas Sí. de identidad. De identidad, porque realmente no van a suplir la necesidad de ese niño, por más que quieran, no se va a poder suplir esa necesidad. Yeah. Una persona está creada como Dios lo creó. El papá da un valor y la mamá da maternidad. Todo el mundo tiene su... Todo el mundo tiene su lugar. Yes. lugar. Yeah. Su lugar en el hogar, y eso es muy importante. Pero como vuelvo y digo, aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo eso Jehová, Él te recogerá, Yeah. porque Él es el que nos ama, ¿verdad? Dice aquí en Primera de Juan 3, del 1 al 2, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora sois hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que era de hacer, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. ¡Wow! Yeah. Amén. Así que, ¿qué somos? Somos hijos de Dios. Cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, amén, Él nos da esa identidad como hijo, porque ya no somos esclavos, ya no somos hijas de ira, Yes. Yeah. Amen. ahora somos hijos del Dios Altísimo. Wow. Ahora Él nos confirma, Él nos aguarda, Él nos protege. Esos son algunos de los beneficios de ser hijo. Amén. Yes. Sí. Wow. Y Él nos da la identidad para que no tengamos que imitar a nadie, porque ya no tenemos que imitar a nadie, solamente a quién, A Cristo. a Cristo. Por eso que somos hijos de Dios, imitadores de Él. Yeah. Wow, 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 wow. Yo creo que también es importante, no solamente en el mundo, papás del mundo, pero papás que son cristianos, amén, que son los que piensan que tienen que proveer y traer lo que necesita la familia, La provisión. la provisión para la familia, pero eso no es todo, ¿verdad? Ellos tienen que darle ese tiempo, pasar ese tiempo con sus hijos, con sus hijas, Tiempo de amén. calidad. Yeah. Esa caridad, enseñarle ese modelo de amarlas, que crezcan, que busquen ese hombre que la van a amar. Y a esos Amén. niños que le enseñen cómo amar a esa mujer A respetar. y respetarla Sí. y amarla. Hay que se levanten esos hombres cristianos, que Amén. traigan esos valores Amén. a sus familias Sí. para que los equipen, porque no es solamente dar la provisión. Eso no es todo. Ahí no se termina. Yeah. Sino la provisión espiritual, que es la más importante. Que Exacto. enseñen a amar, a Que- temer a Dios, a honrar a Yes, Dios, porque yes. ese es nuestro Padre espiritual. Yes. Porque estamos hablando del Padre terrenal, pero también el Padre espiritual. Que ellos los lleven a ese nivel, que cuando ya se casen, ellos sean los sacerdotes de ese hogar y ellos enseñen los mismos a sus hijos de la misma forma. Yes, yes. Yeah. Y ahí vamos a seguir y vamos a seguir creciendo y va a haber una nueva generación que va a amar y va a respetar a Dios. Amén. Por eso a mí me encanta la movie, yo creo que es Courageous, la movie Courageous, que habla de los hombres. Sí, de un hombres de grupo valor. esos 5 hombres, de cómo reconocieron uno por uno, vieron en su vida, wow, el impacto que hay en la familia que ellos tienen, que no Sí. es solamente Amén. trabajar y traer la comida a la mesa, no, es pasar ese tiempo con sus hijos, Yeah. es
invest in your kids. Yes. Invest Invertir. espiritualmente, como dijo la pastora, que Amén. lean. Eso que ya, en mi esposo tuvo un ejemplo bien bueno. El papá, buenísimo papá. No le quito nada de eso, buenísimo. Pero no se está enseñando. Hay como que enseñarle a esos hombres que el rol de ellos no es solamente traer la comida, es más en investing in your kids. Y él metía con ellos, ellos son dos, con su mamá, y él iba para el béisbol con ellos y hacía todo eso, y es buenísimo. Pero también la iglesia y cómo criar a sus hijos. Y como ellos eran niños, pues yo digo, me tienes que pasar tiempo con tenemos una hija, y tienes que sacarla, llevarla a una date, take her out, traerle flores. Sí. Vamos a enseñarle que es un matrimonio, estar amoroso tú y yo, para que ella vea que así es un matrimonio, you know, Sí. de amarnos y respetarnos, para que ella vea ese ejemplo como matrimonio, yo y él, pero como papá también, para que ella Claro. busque eso cuando crezca, ya tenga, y wow, quiero un hombre así como mi papá, que él ama a Dios, que él ama a su Sí. esposa, que él ama a Amén. sus hijos. Yeah. Sí, eso es lo que queremos. Sí, porque tú le estás dando identidad de hija, tú le estás dándole esa fortaleza y dándole ese ejemplo Yes. en lo natural, pero en lo espiritual también. Yes. Amén. Y ella va a crecer una niña fortalecida. Amén. Y no va a imitar Yes. artistas o a, Wow, yeah. o a jugadores O no va a ser gangas. easily o- persuaded, como no va a ser Exacto. persuadida fácilmente por cualquier cosa que cosa. venga, Sí. cualquier niño que venga, un chulito por ahí, no la va a poder persuadir, ¿verdad? O otra cosa que no tiene que necesariamente ser un varón, que cualquier otra cosa para ser cool, para fit in, no necesariamente No necesita. necesita eso, porque ya ese niño o esa niña tiene una identidad y Yes. sabe quiénes son. Yes. Eso, Sí, that's- porque toda la área de su vida ya está cubierta. yeah. Ya está llena, ya está cubierta. Yeah. Y cuando el enemigo venga a zarandear, no va a poder lograrlo. Porque eso no yeah. fue lo que me enseñaron, eso no fue lo que se me inculcó, eso es lo que está Yeah. en mí. Yo no recibo eso. Wow. Ve la importancia de tener identidad como hija. Eres, porque yo como hija, mi papá estaba ahí, yo, oh my God, yo veía a mi papá, veía luces por mi papá, amén. Cuando escuché esto. Pero la misma vez, él no estuvo en la iglesia cuando yo me estaba creciendo, amén. So yo también, tenía eso, pero no lo tenía porque no era ese sacerdote como es ahora, amén, que ya está en la iglesia, que es un poco diferente, ¿verdad? Por eso hay que empezar desde que estén chiquititos, amén, pero nunca es tarde, mira, nosotras, amén. Yeah. Amén. Mi papá Sí, pidieron porque después. nosotros, pues, mi primer esposo es el papá de Francesca. Amén. Para que entiendan, ¿verdad? La historia aquí, porque van a decir, guau, Qué enredo. Qué Qué enredo. enredo No hay entendemos el aquí. enredo de Ay, aquí. ay, ay. Yo me casé a los 16 años con el papá de Francesca y tuve 2 hijos, mis 2 hijos mayores. Amén. Nos casamos jovencitos. Yo tenía 16 añitos y él tenía 19 para 20. Amén. Y entonces de esa relación salieron nuestros 2 primeros hijos mayores. Amén. Y de ahí, pues, que después que nos casamos, pues entonces hubo muchas situaciones, hubo pues diferentes cosas, hubo maltrato, hubo traición, matrimonial, hubo de todo eso. Él no teníamos a Dios, ninguno de los dos, y nos divorciamos y estuvimos divorciados por 5 años. Entonces en esos 5 años yo tuve una relación, que ahí donde está el papá de Xiomara, del papá de Xiomara y de Yamil, mi hijo. Tuve a mis otros 2 hijos pequeños, amén. Y después que ellos estaban pequeños, pues, De ahí salió esta sierva hermosa. amén. Pues entonces después que tuve mis otros 2 hijos, pues de una forma que todavía a veces digo, wow, es crazy, pero Dios tenía plan y propósito para todo esto, ¿verdad? Volví con el papá de mis hijos mayores. Y el quien vino a criar a mis hijos pequeños fue el papá de mis hijos mayores. Yeah. Pero yo puedo dar fe aquí, que aunque él no tenía al Señor en su corazón, él fue muy buen papá con mis Yeah. hijos mayores
y con mis hijos menores. Yeah. Amen. Porque yo nunca permití que mis hijos menores se sintieran menos que nada. Por eso yo me mantuve, pero no sabiendo yo que Dios tenía un plan para la vida mía y de mi Yeah. esposo, Amen. que nos iba a restaurar, que nos iba a sanar y nos iba a traer a esta posición donde nos tiene a nosotros. Amén. Aunque yo nunca me casé con el papá de mis hijos pequeños, pero sí tuve, por eso la persona me pregunta, ¿de qué el Señor te liberó? De adulterio. Porque yo primero me casé con mi esposo por la iglesia. Aunque fueron 16 años, pero me casé con él por la iglesia. Con la otra persona yo viví, no me casé. Y después vine y volví, me casé con mi esposo. Yeah. Y entonces nos casamos con él y ya pues otra historia. Pero realmente le doy gracias a Dios porque ha sido un buen padre, Yeah. un buen abuelo para todos mis nietos. Amén. Oh, Amén, yes. porque Él los ama a todos. Él los ama, Él los crió, Él los ama a mis hijos, porque no son sus hijos, pero Él los ama, y a todos mis nietos, que tenemos 10, 5 y 5. Amén. Pero para Él no hay diferencia. Amén. Yeah. Y le doy gracias a Dios por eso. Yeah. Pero de que Él no fue ese papá que están hablando de mis hijas, no amoroso y llevándolas a conocer al Señor, no. Porque no tenía a Dios en su corazón. Yeah. Pero ahora lo está haciendo con mis nietas. Yeah. Yes. Yeah. Eso me recompensa. Amen. Porque le está Amen. enseñando a mis nietas que amen a Dios. Yes. Yes. Y le está enseñando a mis nietas que tú no necesitas que nadie te llene ese lugar. Amén. ¿Ves? Sí, Señor. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? De identidad. Porque nosotros estamos trayendo esto, nuestras vidas personales, para testimonio de ustedes, que no importa cómo se vean las cosas, no importa de dónde tú saliste, porque como siempre digo yo, de lo más vil del mundo escogió Dios. Hey. Y esa soy Yeah. yo. Yeah. Dios me escogió para este tiempo. Amen. Para yo poder traerte una palabra de aliento, para decirte, no importa la vida que tú has vivido, si tú le crees a Dios, si tú aceptas a Dios en tu corazón, Él te va a Yes. identidad de hija. Amén. Él te va a sanar, Él te va a limpiar. Sí, y ya no Señor. tienes que imitar a nadie, ya no tienes que dejar que nadie te dañe, que no tengas autoestima. No, Yeah. porque Él te va a llamar mi princesa, Él te va a llamar, tú eres Amen. mi hija. Yes. Yes. Porque Sara era una princesa y nosotras salimos de Sara. Wow. Yeah. Somos las princesas del Señor. Wow. Amen. Amén. Amen. Así que si no tienes identidad, busca esa identidad. Mhm. Yeah. Busca esa identidad. No importa que no esté papá y mamá. No importa que no esté tu esposo. No importa. Tú da la identidad a tus hijos a través de Jesús. Tú ten identidad, Yes. ¿verdad? Porque para eso estamos aquí, para animarle. Le estamos dando nuestro testimonio. Sí, tuvimos nuestras altas, nuestras bajas, pero el Señor llegó a tiempo. Amen. Hallelujah. Llegó a tiempo. Yes. Amén. Nos sanó y nos restauró. Yes. Amen. Amen. Aleluya. Sí, porque cuando uno tiene esa identidad de hijo, no importa lo que venga, no importa qué tempestad, qué diablo se levante contra ti, qué principado se levante contra ti, tú sabes que tú tienes un padre. Yep. Y en ese Amén. padre tú siempre vas a tener la Sí, victoria. Señor. Amén. Amén. Wow. Porque recibimos esa revelación de hijo. ¿Ya? Qué lindo, ¿verdad? Cuando recibimos esa revelación de hijo. Amén. Porque dice en Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya. Todos somos hijos. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Ya. Nadie te puede quitar esa revelación. No. Como nadie te puede quitar tu testimonio. Mm. Porque tú lo viviste, porque tú lo pasaste. Yes. Porque tú sabes de que tú sabes, no, eso fue así, detalle por detalle, así pasó. Y nadie te lo puede quitar. Yeah. Así mismo, cuando nosotros aceptamos a Jesús, nadie te puede quitar ese amor en Cristo Jesús. Y no importa lo que tú hayas hecho. No, No importa. No importa a dónde lejos tú te hayas ido, porque ese era también parte de mi problema, que yo me sentía que ya yo había pecado demasiado, o que ya yo estaba demasiado muy sucia, o que el Señor nunca me iba a perdonar, pero sobre todo yo nunca me iba a perdonar yo misma por lo que yo había hecho. Pero aunque yo estaba en todo ese pecado y aunque yo estaba literalmente viviendo en pecado, el Señor como quiera me alcanzó y me dijo, tú eres mi hija. Wow. amén, amén, Yes. amén.
Gloria a Dios, porque Él siempre llega a tiempo. Él Yes. llega a tiempo. Él Yes. llega a tiempo. Yeah. A veces nos pasan cosas, porque a veces las verdad esperamos un poquito, pero no te tardes. No esperes más. Yeah. Yeah. No esperes más. Entrégale tu vida al Señor y Él hará por ti. Él te dará Amén. esa identidad que tanto tú necesitas, según como nosotras la recibimos. Amén. Yes. Amen. Amen. Porque la palabra de Dios es clara. Amén. Yeah. Así que recíbele por fe. Recíbele por fe y verás la gloria de Dios. Amén. Amén, pastora. Wow, qué palabra hoy, ¿verdad? De cómo es ser, tener esa identidad de hijo. Las animo a todas. Mira nuestros testimonios. Nosotros vinimos a Cristo ya mayores. Si tú eres una mamá soltera, como era mi hermana, o como mi mamá que vino a Cristo a otra edad, se reconcilió con Jesús a otra edad mayor. O si estás empezando y tienes niños chiquititos, o si estás casado con alguien que no es Amén. creyente, la animo que no es tarde, estás a tiempo, ahora es el momento de Amén. inculcarle esa identidad a tus hijos, Yeah. de tener, si tienes ese esposo, de hablarle de esto con él, que sea ese Amén. sacerdote, Sí, que lo Señor. animes a él, que sea el sacerdote, ¿verdad? Yeah. Como yo estoy Amén. haciendo con mi esposo, amén, como hacemos para que ellos aprendan y tengan le dan esa identidad a esos niños que tanto lo necesitan, Señor. especialmente hoy en día. Yeah. Amén. Sí, Para que no Señor. vayan para el mundo y traten de buscarlo porque, ay, no lo van a conseguir. Amén. Yeah. Ahí no Yeah. está esa identidad que están buscando, ese Preach. vacío que están buscando. Es Amén. solamente en Jesús lo van a Amén. conseguir. Sí, Y que ellos Señor. tengan ese encuentro, que le digan a ellos también, como le dijeron a mi hermana, que si tú eres hija, tú eres mi Amén. hija. Yes. Que ellos Señor, tengan aleluya. eso y se lo inculquen a sus hijos Sí, y a Señor. sus hijos por generaciones y generaciones. Amén. Que eso es lo que queremos como cristianos, como mujeres, que queremos impartirle esto a ustedes. Las animo. Y si no estás lejos de Dios o no conoces a Dios, te invito a que aceptes a Dios en tu corazón. Y te invito para que lo recibas y recibas su palabra y te metas más con Él y lo busques de verdad. Te lo animo y te pido que repitas después de mí. Padre Celestial, yo reconozco que yo soy un pecador y que mi pecado me ha separado de ti. Yo creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por mí en la cruz y que Dios el Padre resucitó entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a todo pacto con el mundo y con la carne y con el diablo. Y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entrega a mi corazón y cambia mi vida. Amén. Si hiciste esa oración conmigo, te Amén. invitamos y Amén. en el Bienvenidas al reino de Dios. el reino de Dios, Amén. eso mismo es. Bienvenidas. Y te animo que sigas, no te desanimes, sigas, tú lo estás haciendo, mamá soltera, lo estás haciendo tan buen trabajo. Yo sé que es difícil, mamá que trabaja, que ya tenemos trabajo también y estamos cansados. No nos cansemos de hablar con la palabra de Dios a nuestros niños. Amén. Amén. Como familia, Sí, no como Señor. matrimonio. Unificarse. Vamos sigue, tú lo estás haciendo y lo estás haciendo. Tú eres el mejor ejemplo para tus hijos. Amén. Amén. Yes. Sí, Señor. Y las animamos, amén, para que tengan esa identidad como hijos de Dios. Amén. Sí. Ahora las animo para que escuchen el próximo episodio que vamos a hablar. Vamos a seguir como que un poco con este tema, pero hablando con cómo perdonar y ser perdonado. Amén. Porque estamos Amén. hablando de la identidad de hijo, pero a veces hay que perdonar
Amén. Para poder recibir esa identidad. Yeah. Amén. So, vamos a hablar un poco de eso en los próximos episodios. Estén aquí con nosotros, mujeres de excelencia. Amén. Si Amén. tienen un comentario, si tienen un testimonio de cómo tú tuviste un encuentro con el Señor o tú recibiste esa identidad, por favor ponlo en el comentario. Queremos O si una escucharle de las eso. palabras de nosotros, testimonio, tocó tu corazón, Yes. también compártelo con nosotros. Si necesitas oración por una Yes. razón especial, aquí estamos para orar. Yes. Vamos a asegurarnos de que vamos a orar por ti, nos vamos a conectar para que sí reciba esa oración que tú tanto anhelas, esa petición Yeah. que tanto tú anhelas, Yeah. la recibas. Amén. Wow, aquí estamos para ustedes. Hasta aquí estamos. Lo vemos en el próximo episodio de cómo perdonar y ser perdonados. Adiós. Amén. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.